quisiera preguntarle al primer grupo de candidatos y candidatas, ¿se compromete a incluir la economía social como un eje explícito en su programa de gobierno? Sí, no, ¿por qué? Porque pueden decir no y se acabó, ¿verdad? Ahora continuamos con don Boris Molina, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Muy buenas tardes, noches a todas las personas presentes. En nuestro partido, el tema de la economía social solidaria no es una simple pose, es una realidad. Hemos trabajado en eso desde hace mucho tiempo. No en vano, mi compañero que ocupa el primer lugar en la vicepresidencia, don Edgardo Morales, expresidente de JUPEMA, fue el que introdujo este tema o lo desarrolló mucho mejor acá, para que fuera una de las cosas pilares que se pudiera hablar. Pero nosotros le damos una perspectiva, consideramos diferente, porque no vemos a la economía social solidaria simplemente como un modelo. Es que estamos hablando de un derecho humano. ¿Qué es lo que cubre realmente la economía social solidaria? Lo decía ahora la persona que lo hizo a través de las plataformas, que estamos hablando de lo más importante. Estamos hablando del ser humano y del ser humano que trabaja y del ser humano que no podemos abandonar. Entonces a estas personas los cobijan más allá de un simple modelo, los cobija realmente un derecho humano. Es un derecho constitucional y es un derecho convencional. O sea, no en vano el artículo 64 de la Constitución Política cubre expresamente a las cooperativas, pero no solo las cooperativas. La Sala Constitucional, desde la época de doña Ana Virginia, ha venido tratando el tema de las organizaciones que tienen que ver precisamente con el desarrollo humano y con la protección a las personas que trabajan en organizaciones colectivas, y lo ha hecho combinando el artículo 50, que es el que obliga, el artículo 50 de la Constitución, que es el que obliga al Estado a garantizar el bienestar de todas las personas, con el artículo 60 y con el 64. Por eso ustedes no encuentran, digamos, una protección expresa en la Constitución Política para el movimiento solidarista, pero la Sala Constitucional vino a darle protección armonizando estos artículos junto con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, esa visión de ver las cosas desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, es lo que nos hace ver que estamos frente a una necesidad de darle una cobertura, pero mayor a la que se pide. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el pacto que se quiere que se firme hoy, uno de los objetivos es la redacción de una ley. Y mi pregunta es, ¿para qué quieren una ley? Si ya tienen la Constitución y tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos que lo cubren, entonces esa ley realmente no hace falta. El Estado está obligado a darle cobertura a este tema por un mandato constitucional y un mandato convencional. Igual que ha pasado con otros temas. En el tema específico, que ustedes recordarán, de la fecundación in vitro, una de las grandes discusiones fue precisamente si a través de un decreto ejecutivo se le podía dar cobertura a un derecho humano. La Sala Constitucional dijo no, y entonces anuló los dos decretos, el original y el segundo. Y la Corte Interamericana vino a decir, por supuesto que sí, porque el derecho humano ni siquiera ocupa una norma expresa. El Estado le tiene que dar cobertura aunque no haya una norma. Entonces, un decreto ejecutivo sería suficiente. Entonces, para el caso de la economía social solidaria, no ocupamos norma expresa, no ocupamos una ley, no ocupamos venir más bien a entrabar, porque este país está lleno de leyes que son completamente innecesarias. Entonces, abocarse en una asamblea legislativa a crear una ley para algo que ya se le tiene que dar cobertura a través de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, me parece que no es como lo más adecuado. Sin embargo, conste, sí vamos a firmar el pacto porque nos parece que están pidiendo menos de lo que nosotros queremos dar, que ya de por sí lo tenemos incluido en nuestro plan de gobierno. Muchísimas gracias. De manera reciente y con el apoyo de la CEPAL, el Ministerio de Trabajo, el Programa de Economía Social Solidaria, PROES, de la Universidad de Costa Rica y CANAES, pusieron en marcha el Observatorio de Economía Social Solidaria. ¿Cómo dará su gobierno sostenibilidad a este esfuerzo para lograr su maduración y posterior escalamiento a una cuenta satélite de economía social solidaria similar a las que poseen países como México y Colombia,
por hablar de América Latina, pero también hay muchas cuentas satélites en otros países a nivel global. A continuación, don Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática. Sí, la misma pregunta, por favor. Bueno, la misma pregunta. Dicen que lo que no se mide no existe, ¿verdad? Entonces, ese me imagino yo que será el objetivo del observatorio, y me parece muy bien, pero es que el tema, más allá de lo que vamos a medir y si a este organismo le vamos a dotar efectivamente de un presupuesto y le vamos a crear esa cuenta para que pueda funcionar, la gran pregunta es cuánto nos vamos a tardar para llegar a las conclusiones y las soluciones que realmente se necesitan. Y es que esas cooperativas, por ejemplo, de mujeres que tardan 3 años en ese agotado proceso, puedan realmente materializarse y puedan realmente cumplir con el objetivo que debe ser. Entonces, estamos de alguna forma, pienso yo, y con todo el respeto, discutiendo si creamos o no creamos el agua tibia, cuando realmente hay una necesidad que tenemos ya, y como decía desde el principio, hay un derecho humano que tenemos que cubrir. Y ahí es, doña Cinia, donde sí es fundamental el tema de la norma de la Constitución. No podemos darle primacía a una norma legal por encima de una norma constitucional que precisamente dota a las cooperativas y a las organizaciones que se nutren precisamente de la economía social solidaria para poder funcionar. Entonces, la obligación del Estado es cubrir la necesidad primaria, y es precisamente que estas organizaciones puedan tener, por ejemplo, acceso a un crédito para poder funcionar. La pregunta es, ¿está funcionando ahora que están aquí muchos de la Asamblea Nacional de los Trabajadores del Banco Popular, ¿verdad? Le estamos dotando a ese banco realmente de la suficiente fuerza para que pueda ser el gestor y sobre todo el patrocinador de estas formas de vida. Bien lo decía Margarita, creo que fue, ¿verdad? Una forma de vida más allá de un simple modelo económico. Entonces, ¿está funcionando ese banco? ¿Está funcionando el Estado para dotar a estas personas de lo que verdaderamente necesitan? ¿Lo vamos a solucionar con el observatorio? No, me parece que es una excelente herramienta que tenemos que tener precisamente para que mida, porque desgraciadamente también el tema de la medición tiene que ver también con el rendimiento de cuentas y con el funcionamiento de las instituciones del Estado. Yo no sé quién mide el padre Sergio, pero yo lo veo muy efectivo con las obras del Espíritu Santo, haciendo y haciendo y haciendo, más que hablando y más que pasando datos y estableciendo cosas, que la efectividad del Estado se mide, y ahora sí, vamos a hablar de las cosas que realmente importan, se mide por los resultados que encontramos en las verdaderas cooperativas, en las verdaderas asociaciones de desarrollo, que cumplen un objetivo claro y que pueden llevarle a las comunidades verdaderamente la cobertura de las necesidades que se tienen. Pero vemos que, por ejemplo, este país ha sido más bien, por exceso de leyes y por exceso de normas, el país que obstruye el trabajo de estas organizaciones. En mi ejercicio como abogado litigante tengo que estar recibiendo permanentemente, por ejemplo, asociaciones de desarrollo que no pueden ejecutar sus presupuestos porque duran más o menos 4 o 5 meses para que les den el banderazo de salida en Dinadeco, ¿verdad? Y entonces eso crea un montón de conflictos al interno de la comunidad y entonces no se logra el objetivo claro. Por eso es que yo creo que tenemos que pasarle la bola a los que tienen que resolver los problemas que tienen que ver directamente con estas organizaciones, y eso muchas veces les corresponde a los jueces de la República, que si aplicaran adecuadamente un adecuado proceso de convencionalidad y de constitucionalidad, entonces tendríamos realmente una cobertura desde donde tiene que venir para las personas que más lo necesitan. Entonces, la respuesta en síntesis de la pregunta original, por supuesto que vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con el crecimiento y el fortalecimiento, no solo del observatorio, sino de todo lo que tenga que ver precisamente con esta temática, pero no podemos olvidar que detrás de toda esta teoría y de todo lo que estamos hablando, lo que importan son los seres humanos, las personas de carne y hueso que necesitan llegar a la quincena con un presupuesto que les funcione, y para eso son estas
organizaciones para que puedan generar su modus vivendi de una forma y sencilla con la protección del Estado. Y mejor voy a terminar aquí porque ese pito, como dice Claudio, es bastante grosero. Habiendo escuchado el segundo diálogo mantenido por las candidaturas presidenciales sobre cómo fortalecer la economía social solidaria como sector que transforma positivamente la vida de las personas y los territorios, esta tarde deseamos que estos planteamientos queden por escrito y refrendados con la firma de cada candidatura que así lo tenga bien. Para ello, CANAES y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras han preparado una propuesta de compromiso para el fortalecimiento de la economía social solidaria. Gracias. Para la firma de este compromiso, invitamos a don Carlos Montero Jiménez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, y a doña Vivian Rodríguez Araya, presidenta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, como garantes de honor que acompañan el acto protocolario de esta firma. Por otra parte, vamos a ir llamando en orden alfabético a las personas candidatas para que pasen al frente y firmen el compromiso por la economía social solidaria. Le pedimos por favor a doña Vivian y a don Carlos que nos acompañen acá. Invitamos a don Boris Molina Acevedo del Partido Unión Costarricense Democrática. Para la foto oficial solicitamos a todas las personas candidatas que nos acompañen a la mesa principal y le pedimos también a doña Jessica, la directora ejecutiva de CANAES, que por favor nos acompañe en la firma. Doña Cinia, por favor, usted también. Muchas gracias. Por aquí está don Boris Molina. Don Boris, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ya en la reflexión final, la viabilidad de este compromiso que han suscrito hoy y eventualmente hoy también los diputados han presentado a despacho un proyecto de ley en esta materia. Entonces, en un futuro, usted eventualmente como presidente y si no la bancada también, pues impulsar esta iniciativa en el Congreso. Sí, pues ya como lo dije yo ahora en la presentación, no tendría ningún problema en hacerlo, pero no creo que sea necesario. Yo creo que la gente en este país tiene que aprender a explotar más la riqueza de la Constitución y de los tratados internacionales y ver por ahí una salida muchísimo más rápida. Porque la pregunta es, ¿qué pasaría si la gente no se pone de acuerdo en un tiempo adecuado y esa ley no camina? O sea, no ocupamos la ley. Esa es la parte que la gente tiene que entender. Si hay una violación a un derecho humano, por ejemplo, como el que pasaría con cualquier caso específico que se dé, entonces la gente tiene que acudir a los órganos. Cualquier funcionario público, no solo los jueces, están obligados a hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. La gente aquí no usa una herramienta tan importante y en este caso particular me parece que es vital. Estamos hablando de la fuerza laboral más importante. Este país es 97% pymes y en esas pymes se forman cooperativas también, se forman asociaciones de desarrollo, luchan por las cosas, por las causas más importantes del país y si piensan que ocupan una ley para poder defender sus derechos, la respuesta es no. Pero si la quieren, esperemos que sea de la mayor calidad y nosotros no tendríamos ningún problema en promoverla. Usted recalcaba mucho el aporte, la importancia del Banco Popular en seguir insistiendo en la economía social. Con ellos sin ley, pero el Banco Popular es fundamental. Es que se creó para eso. Lo que yo no entiendo es en qué se convirtió, ¿verdad?
porque en este país el 50% de la gente tiene ingresos inferiores a los 500,000 colones. La pregunta es, ¿será una persona con un ingreso de menor de 500,000 colones realmente con una posibilidad para tener acceso al crédito? Yo creo que no. Por eso es que se multiplicaron los préstamos gota a gota, porque en esa informalidad la gente tiene que ir a pedir dinero a los delincuentes que manejan estas organizaciones, porque los bancos estatales perdieron esa naturaleza. Entonces esta es una gran oportunidad para que el Banco Popular vuelva a ser el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Muy amable, don Boris. Un placer. Don Boris Molina, quien es el candidato presidencial de la Unión Costarricense Democrática.